Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 168. Dice así: tus oraciones tienen impacto. San Juan Crisóstomo escribió: la oración es la raíz, la fuente, la madre de cientos de bendiciones. La potencia de la oración ha doblegado la fuerza del fuego, ha embriagado la furia de los leones, ha terminado guerras, apaciguado a los elementos, expulsado demonios, quemado las cadenas de la muerte, expandido las puertas del cielo, aliviado enfermedades, rescatado a ciudades de la destrucción y detenido el progreso del relámpago. En HTV, nuestra iglesia, tenemos una sala de oración 24/7. Para mí, ir a la sala y pasar tiempo a solas con Dios es uno de los momentos culminantes de la semana. Verdaderamente la oración es la raíz y la fuente de todo lo que hacemos. En HTV da mucho ánimo saber que cada hora, día y noche hay alguien orando en aquella sala. Ahora vamos a leer Proverbios 15 del 1 al 10. Dice así: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Las palabras suaves son un árbol de vida, la lengua engañosa destruye el espíritu. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres, el que aprende la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos, el corazón del necio no tiene nada que ofrecer. El Señor detesta el sacrificio de los perversos, pero se deleita en las oraciones de los íntegros. El Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Primer punto: ora y bendice. El autor de Proverbios pone en contraste a los necios con aquellos que oran. En la casa del justo hay gran abundancia. Se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Si vivimos así, traeremos grandes bendiciones para los demás. Un aspecto importante de esto es lo que decimos, pues nuestras palabras pueden transformar vidas, mientras que la lengua que brinda alivio es árbol de vida. Se nos recuerda que incluso cuando los demás estén enojados con nosotros, la respuesta amable calma el enojo. Usa tu palabra para sanar, ayudar y animar a los demás. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a orar y a usar mis palabras para traer bendiciones a los demás. Ahora vamos a leer Hechos 11 del 19 al 30. Dice así: la iglesia en Antioquía de Siria. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de las bendiciones de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegaba al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabó, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo.
romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Ahora vamos a leer Hechos 12 del 1 al 18. Asesinato de Santiago y encarcelamiento de Pedro. Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto?, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirviente llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta corrió hacia adentro y les dijo: Pedro está en la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes de Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Segundo punto, ora con pasión. La ciudad griega de Antioquía era una de las ricas y cosmopolíticas capitales de este, conocida por sus edificios y su cultura, y constituía al equivalente de la actual Londres, París o Nueva York. También era una ciudad de mala reputación, llena de prostitución, clubes nocturnos y lugares de bebidas, famosa por sus relajados estándares morales y una corrupción muy extendida. La ciudad fue transformada y llegó a ser una ciudad cristiana distinguida y el trampolín para la misión cristiana en todo el mundo gentil. La mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios usó a Bernabé, cuyo nombre significa en griego hijo de la consolación o del aliento. Alentar no es adular o ensalzar de una manera vacía, sino que es como un brillo de sol verbal, no cuesta nada y enciende el corazón de la gente, inspirándola con esperanza y confianza en su fe. Necesitamos que aquellos que nos rodean sean
que nos rodean sean que son como Bernabé, y todos podemos ser como Bernabé para los demás. Bernabé animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de la fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. No era una visita de esas de presentarse para marcharse inmediatamente. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hubo una liberación de recursos económicos. Cada uno ayudó a los necesitados según los recursos de cada cual. Este es un principio importante para la comunidad cristiana. Aquellos que pueden permitírselo pagan por aquellos que no pueden. Aquel fue un periodo de gran bendición y de un crecimiento enorme en la iglesia. No obstante, también tuvieron que enfrentarse a la marea creciente de la oposición. El rey judío Herodes Agripa tuvo una vena cruel al decidir perseguir a los cristianos. Era un político sin escrúpulos que quería ganar popularidad ante el pueblo, haciendo que ejecutaran a Santiago y a Pedro. Además confinó a Pedro en prisión y planeaba un juicio público contra él. Pedro estaba cuestionado por 2 pelotones de 4 soldados, cada uno con ambas manos encadenadas, pero en palabras de Ted Menset, Pedro durmió como un bebé. No hay almohada más suave que una conciencia limpia. La iglesia se enfrentaba a la que parecía una situación imposible. La existencia misma de la iglesia primitiva parecía estar en juego. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué hacemos en situaciones que parecen imposibles? Vemos la respuesta en el versículo 5. La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Primer punto, ora juntos. La iglesia se unió en oración. Muchas personas estaban reunidas orando. El Nuevo Testamento enseña un montón acerca de la oración privada, pero hay mucha más enseñanza acerca de la oración en común. Segundo punto, ora intensamente. Hay 2 razones por las que pudieron no haber orado en absoluto. La primera, porque Santiago había sido ejecutado. Dios no había respondido a sus oraciones por Santiago. Desconocemos el por qué, pero eso no impidió que siguieran orando. La segunda, porque la situación de Pedro parecía imposible. Su dilema era o bien dejar de orar u orar apasionadamente. La palabra griega eketenos, traducida aquí como intensamente, se usa para describir cuando se hacía ir a un caballo a pleno galope. Denota la tensión muscular del esfuerzo agotador y continuando de un atleta. El tiempo verbal imperfecto sugiere que orando no solo una vez, sino durante una cantidad de tiempo considerable, perseverando. Tercer punto, ora a Dios. Cuando oras no estás hablando contigo mismo, pronunciando oraciones elocuentes para impresionar a aquellos que te escuchan. La oración a Dios significa tener un coloquio con Dios. De hecho, significa venir a la presencia de Dios pidiendo y recibiendo. Quinto punto, ora por los demás. Orando por Pedro hay muchos tipos de oraciones: adoración, alabanza, acción de gracias, petición, etc. Pero aquí leemos acerca de la oración de intercesión, orando por él porque lo amaban. La oración de intercesión es un acto de amor. Aquel fue un encuentro de oración asombroso y los resultados fueron evidentes. Dios actúa sobrenaturalmente en respuesta a sus oraciones al liberar a Pedro la noche anterior al juicio. La respuesta de Dios supuso visiones, ángeles y las cadenas que se cayeron. Los obstáculos fueron removidos y los guardias no pudieron impedir la fuga de los prisioneros. La puerta de hierro de la ciudad se abrió ante ellos. Entonces Pedro apareció en la reunión de oración, pero la liberación fue tan extraordinaria que Rode, la muchacha que abrió la puerta, se olvidó de dejarlo pasar y nadie creyó que de verdad fuera él.
Le dijeron a Roe que estaba loca, pero de hecho Dios había realizado lo que parecía imposible en respuesta a sus intensas oraciones. La palabra de Dios continuó creciendo y multiplicándose. Este capítulo comienza con Santiago muerto, Pedro en la prisión y un Herodes triunfante. Acabó con Herodes muerto, pero liberado, y la palabra de Dios triunfando. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, enséñanos a orar como la iglesia primitiva. Oro para que tu mano esté con nosotros, que veamos un gran número de gente creer y volverse al Señor y veamos triunfar la palabra de Dios. Ahora vamos a leer primer libro de Reyes 2, del 13 al 46. Salomón establece su gobierno. Cierto día Adonías, cuya madre era Agit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. ¿Vienes en son de paz?, le preguntó Betsabé. Sí, contestó él, vengo en paz. Quiero pedirte un favor. ¿De qué se trata?, le preguntó ella. Él contestó, como sabes, el reino me correspondía a mí. Todo Israel quería que yo fuera el siguiente rey, pero todo cambió y el reino pasó a mi hermano porque el Señor así lo quiso. Ahora solo tengo un favor que pedirte, no me lo niegues. ¿De qué se trata?, preguntó ella. Él contestó, habla con el rey Salomón de mi parte, porque yo sé que él hará cualquier cosa que tú le pidas. Dile que me permita casarme con Abisac, la muchacha de Sunem. Está bien, respondió Betsabé, le hablaré al rey por ti. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Tengo un pequeño favor que pedirte, le dijo ella. Espero que no me lo niegues. ¿De qué se trata, madre mía?, preguntó el rey. Tú sabes que no te lo negaré. Entonces permite que tu hermano Adonías se case con Abisai, la muchacha de Sunem, contestó ella. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que tú me pidas que entregue a Abisai en matrimonio a Adonías?, preguntó él. El rey Salomón. Sería lo mismo que pedirme que le dé el reino. Tú sabes que él es mi hermano mayor y que tiene de su lado al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Entonces el rey Salomón hizo un juramento delante del Señor diciendo, que Dios me hiera e incluso me mate si Adonías no ha sellado su destino con esta petición. El Señor me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David, mi padre. Él ha establecido mi dinastía, tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como el Señor vive, Adonías morirá hoy mismo. Entonces el rey Salomón le ordenó a Benai, hijo de Joiada, que lo ejecutara, y Adonías murió. Luego el rey dijo al sacerdote Abiatar, regresa a tu casa en Anatot. Mereces morir, pero no voy a matarte ahora porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David, mi padre, y estuviste con él en todas sus dificultades. De ese modo Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando se lo informaron al rey Salomón, mandó a Benai, hijo de Joiada, a ejecutarlo. Benai fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab, el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió, no, aquí moriré. Entonces Benai regresó a ver al rey y le informó que Joab había dicho, haz lo que él pida. Respondió el rey, mátalo allí junto al altar y entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. El Señor le cobrará las muertes de 2 hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David,
a sus descendientes y a su dinastía y a su trono para siempre. Entonces Benai, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab, y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Después el rey nombró comandante del ejército a Benai en lugar de Joab, y puso al sacerdote Sadok en lugar de Abiatar. Luego el rey mandó a llamar a Simei y le dijo: construye una casa aquí en Jerusalén y vive en ella, pero no salgas de la ciudad por ningún motivo, pues el día que salgas y pases el valle de Cedrón, ciertamente morirás y tu sangre volverá sobre tu propia cabeza. Simei respondió: tu sentencia es justa, haré todo lo que mi señor el rey mande. Por lo tanto, Simei vivió en Jerusalén un largo tiempo. Sin embargo, 3 años después, 2 esclavos de Simei se fugaron a Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Maca. Cuando Simei supo dónde estaban, ensiló su burro y fue a Gat a buscarlos. Una vez que los encontró, los llevó de regreso a Jerusalén. Salomón se enteró que Simei había salido de Jerusalén, que había ido a Gat y regresado. Así que el rey lo mandó a llamar y le preguntó: ¿no te hice jurar por el Señor y te advertí que no salieras a ninguna parte, o de lo contrario morirías? Y tú respondiste: la sentencia es justa, haré lo que me mandes. Entonces, ¿por qué no cumpliste tu juramento al Señor ni obedeciste mi orden? El rey también le dijo: seguramente recordarás todas las maldades que le hiciste a mi padre David, y ahora el Señor traiga todo ese mal sobre tu cabeza, pero que yo, el rey Salomón, reciba las bendiciones del Señor, y que siempre haya un descendiente de David sentado en este trono en presencia del Señor. Entonces, por orden del rey, Benai, hijo de Joiada, llevó a Simei afuera y lo mató. De ese modo el reino quedó afianzado en manos de Salomón. Ahora vamos a leer Primera de Reyes 3 del 1 al 15. Salomón pide sabiduría. Y recuerda que todo lo estamos leyendo en la NTV. Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. En ese tiempo el pueblo de Israel sacrificaba sus ofrendas en lugares de cultos de la región, porque todavía no se había construido un templo en honor al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en ese sueño, y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó: Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente, leal, quien te fue fiel. Hoy sigue mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? El Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido y te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y famas. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Tercer punto, ora pidiendo sabiduría. Salomón se aseguró de reinar largamente, liquidando a sus enemigos al principio de su reinado. ¿Qué diferencia fue la acción de aquel hijo de David comparada con Jesús, el hijo de David que trajo vida a todos y nos enseñó a amar a nuestros enemigos? Él
Él es aquel que reina eternamente. Pero había al menos una cosa que Salomón hizo bien. Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Su respuesta demostró humildad y el reconocimiento de su necesidad de Dios. Salomón oró: te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Dios se deleitó en la respuesta de Salomón y replicó: al Señor le agrada que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas, que está en Mateo 6:33. En efecto, al orar pidiendo sabiduría, Salomón estaba buscando primero el reino de Dios, y como resultado Dios le aseguró que todas las demás cosas serían también para él. La oferta de sabiduría no se aplica solo a Salomón. Santiago escribe: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídale a Dios y Él se la dará, que está en Santiago 1:5. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, necesito de tu sabiduría. Te pido que me des un corazón sabio y con discernimiento en todas las situaciones a las que me enfrente. Señor, oro por la sabiduría que viene del cielo, y es lo primero de todo: pura, amante de la paz, considerada, sumisa, llena de misericordia y buen fruto, imparcial y sincera. Pipa añade, Proverbios 15:3, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Ya sea que pienses que eres bueno o malo, Dios te está viendo. Es algo que te llena de consuelo o no. Y recuerda que esta podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.